Somos una iglesia Cristo abarcante comprometidas con anunciar el Evangelio de Jesucristo y a través de él traer esperanza a quien lo necesita. Por eso te voy a pedir que abras tu Biblia en el Salmo 119 para seguir avanzando en esta porción que de manera gloriosa David, inspirada por el Espíritu Santo, por el Espíritu de Dios, escribe y de la cual hoy precisamente podemos venir y tomar y reconfortar nuestra alma a través del testimonio que David nos deja, a través de estos cánticos o poemas, que es lo que son los salmos, ¿no? Los salmos son cánticos o poemas que alguien, en este caso David, escribió hace miles de años atrás. Y sabes algo que definitivamente ha llenado mi corazón de ánimo, y mi oración como pastor es que tu corazón pueda ser inyectado con el mismo ánimo, es poder contemplar la vulnerabilidad con la que David se presenta ante la presencia de Dios en cada porción, confiando en que sería Dios mismo quien tomaría esas emociones con las que continuamente se encontraba David luchando, para poder darle el descanso y el ánimo con la que su alma en determinado momento iba a ser consolada. Y sabes, definitivamente el Salmo 119 no solo nos enseña que es fundamental que nosotros aprendamos a identificar, aprendamos a exponer, a nombrar nuestras emociones de la misma manera en que David lo hizo, sino que también nos da un panorama de cómo tratar de manera correcta con toda esa carga emocional con la que de manera constante estamos luchando. Porque, ¿sabes? Se ha vuelto, no sé si la palabra es cliché, pero, o tabú, no sé, pero en el centro de la iglesia, en el centro de la tradición, en el centro de la religiosidad, tú no puedes tener dudas. Tú no puedes tener desánimo, tú no te puedes sentir afligido, tú no te puedes sentir abajo, porque no, el cristiano tiene que caminar de victoria en victoria, de bendición en bendición, porque Jesucristo, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Entonces, no. Y nuevamente, y sé que he sido repetitivo en ese sentido, pero lo que podemos aprender a través del Salmo 119, de esta porción inspirada por el Espíritu Santo, es que vulnerabilidad, emociones, es un tema que va a llegar a nuestra vida, pero también es un tema del cual tú y yo tenemos que aprender a manejar de manera correcta, porque, sabes, simplemente no podemos, no tenemos un switch, o al menos yo no me lo he encontrado, donde en el momento en que viene la tristeza lo bajo y se fue la tristeza, ¿no? Porque es real la tristeza, porque es real el sentimiento de preocupación, porque es real el dolor que sentimos, que nuestra alma siente cuando experimentamos la pérdida. Es real el dolor que tú y yo hemos experimentado cuando hemos sufrido el abandono, cuando hemos experimentado el peso de la traición. Es real. Entonces necesitamos aprender a reconocer que emociones son parte de nuestra vida, pero también, y esto es la clave, es fundamental que sepamos que a través de la presencia y del poder
del Espíritu Santo, Dios nos ha dado lo que necesitamos para poder tener dominio y control de esas mismas emociones, con el propósito de que no sean las emociones las que terminen controlándonos a nosotros. Esa es la clave. Emociones van a llegar, pero cuando tú estás siendo dirigido por el poder y la presencia del Espíritu Santo, entonces esas emociones, eso que viene a tocar a tu corazón, esa tristeza, ese dolor, esa angustia, esa preocupación, no va a terminar dominándote, sino que tú vas a terminar dominando esas cosas. Porque una cosa es justamente tener la capacidad de experimentar esas emociones, de reconocerlas, y otra cosa es dejar que mis prioridades, que mis anhelos, que mi voluntad sean controladas, dirigidas, manipuladas por ellas. Y hoy voy a hablar mucho de eso. Hoy David, o a través de David, vamos a hablar mucho de emociones, ¿sí? Entonces, no te espantes con eso. Y teniendo esto como contexto, vamos a darle lectura a los siguientes versículos. Salmo 119, del 105 al 120. Entonces dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Afligido estoy en gran manera. Vivifícame, oh Jehová, conforme a tu palabra. Te ruego, oh Jehová, que te sean agradables los sacrificios voluntarios de mi boca, y me enseñes tus juicios. Mi vida está de continuo en peligro, mas no me he olvidado de tu ley. Me pusieron lazos los impíos, pero yo no me desvié de tus mandamientos. Por herencia he tomado tus testimonios para siempre, porque son el gozo de mi corazón. Mi corazón incliné a cumplir tus estatutos de continuo hasta el fin. Aborrezco a los hombres hipócritas, mas amo tu ley. Mi escondedero y mi escudo eres tú. Y marca eso. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Apartados de mí, malignos, pues yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Susténtame conforme a tu palabra y viviré. Y no quede yo avergonzado de mi esperanza. Sosténme y seré salvo. Y me regocijaré siempre en tus estatutos. Hollaste a todos los que se desvían de tus estatutos, porque su astucia es falsedad. Como escorias hiciste consumir a todos los impíos de la tierra, por tanto yo he amado tus testimonios. Mi carne se ha estremecido por temor de ti, y de tus juicios tengo miedo. ¿Sabes? Muchas veces adquirimos determinados productos o servicios considerando las características de ese producto, pero principalmente los beneficios, las ventajas que nos va a dar el tener ese producto. No sé, esta freidora de aire, ¿verdad? Y ves el comercial en la tele y te promete que esa freidora de aire tendrá alimentos saludables, frescos y ricos en cuestión de minutos. Que ya no te tienes que preocupar de pasar horas en la cocina para poder disfrutar de algo delicioso. Y entonces tú vas a la tienda, te engancha, ¿verdad? Aparte, en el comercial sale un hombre o una mujer estéticamente, bien, ¿no? O sea, con musculatura y delgados, ¿no? Y te pasan a una señora del antes y una señora del después y dices, sí, yo quiero eso, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo compras con la expectativa
de que si tienes esa freidora de aire, tu vida va a ser más sencilla. Que ese aparato es la respuesta para dejar los malos hábitos de alimentación que por años has venido construyendo, y vas a la tienda y lo compras y pagas no sé cuánto, pero llegas a tu casa y después de 2, 3 semanas, un mes quizás, te das cuenta que no era ni tan sencillo, te das cuenta que no era ni tan rápido, te das cuenta que no era ni tan fresco como te lo hicieron creer en el comercial. Y parece chiste, pero es anécdota, ¿verdad? Y la expectativa que tenías de ese producto simplemente se vino abajo porque no te dio lo que te prometió y tampoco te dio lo que tú esperabas. Pusiste expectativas en esa cosa de que iba a cumplir con algo que tú querías que ocurriera. Ahora, en este sentido, tenemos un Dios que tiene grandes expectativas sobre nosotros. Déjame repetir eso. Tenemos un Dios, creo que está ahí, que tiene grandes expectativas sobre nosotros, o al menos sobre aquellos quienes han decidido creer y confiar en Él como Salvador y Señor. Es decir, al igual que un producto, Dios espera de nosotros que nuestra fe sea cada vez mayor. Dios espera de ti que tus prioridades sean cada vez más parecidas y alineadas a las prioridades de Jesús. Dios espera de ti, tiene la expectativa de que tu conducta, de que tus deseos, de que tu voluntad reflejen a Jesús con mayor fuerza cada día. Esa es la expectativa que Dios tiene para quienes Él ha llamado. Ahora, y esto es muy importante que lo podamos entender o que lo aclare, porque esa expectativa no nace de un posible potencial que pueda haber en mí. Esa expectativa no nace porque Dios crea que yo tengo lo que necesito o que en mí mismo existe la fuerza de voluntad, el dominio, el control, el interés para hacer lo que Él espera. Para que yo haga lo que Él espera. Sino esa expectativa nace de lo que Dios mismo nos ha dado a través de la presencia y el poder del Espíritu Santo. Por eso Dios tiene esas grandes expectativas sobre nosotros, porque nos ha dado lo que necesitamos justamente para poder llenar esa expectativa de crecer en fe, en amor, en paciencia, en dominio, en templanza, en mansedumbre, etc. Es decir, si hoy tenemos la capacidad de crecer en fe, si tenemos la capacidad de alinear nuestra voluntad a la voluntad de Dios, de caminar cada vez más en pureza, en amor, en perdón, en misericordia, en generosidad, es porque Dios ha derramado sobre nosotros una fuerza que es ajena a nosotros mismos y un poder que jamás seríamos capaces de conseguir simplemente por nuestra propia cuenta o por nuestra propia iniciativa. Por eso lo que declara David en el versículo 105 se vuelve esa parte fundamental que tenemos que considerar cuando hablamos de caminar bajo esta expectativa que Dios tiene sobre nosotros. Mira lo que dice nuevamente versículo 105: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Juré y ratifiqué que guardaré tus justos
juicios. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces quiero que medites en esto, porque en su gracia Dios nos capacita y nos fortalece a través del Espíritu Santo, el cual conforme a la promesa habita en todo aquel que ha decidido creer y confiar en Él, pero también nos ha dejado su palabra como ese instrumento vivo que no solo examina lo profundo de nuestro corazón y discierne las intenciones, confrontándonos con la realidad de nuestra debilidad, sino que también nos ha dejado su palabra como ese instrumento vivo a través del cual poseemos la sabiduría y la libertad que necesitamos para poder responder con fe y adoración a Dios. Por eso para David, la ley, los mandamientos, los testimonios, era eso en lo cual él meditaba de manera constante, en lo cual él meditaba de manera profunda, y se habían convertido para David en una prioridad y en una delicia. Y vimos esto la semana pasada. Pero también era lo que le daba la sabiduría y la libertad para poder responder con fe y adoración ante las diferentes circunstancias por las cuales David tenía que ir pasando, especialmente esas circunstancias en las que el peso del quebranto lo hacían desfallecer y lo hacían angustiarse, como él mismo lo describe en porciones anteriores. Era eso. No era su capacidad, no era que él fuera extremadamente bueno y que por eso Dios lo había escogido para gobernar sobre su pueblo. No. Era porque Dios le había dado a través del Espíritu Santo lo que necesitaba para poder responder bajo esa fe, bajo esa adoración que él requería. Entonces quiero que medites en esto. Pero mi capacidad de responder en fe y adoración va a estar en proporción a cuánto estemos siendo dependientes de la presencia y el poder del Espíritu Santo, pero también de la libertad y de la sabiduría que poseemos a través de esto. Si nuestra vida no gira, nuestro tiempo, nuestras prioridades no giran a través de estos dos elementos, la presencia del Espíritu Santo y la sabiduría y la libertad que poseemos a través de la palabra, entonces poder responder en fe y adoración va a ser imposible. Entonces quiero que veas lo importante de esto, porque cuando dependo de estas dos cosas, cuando dependo de la presencia y el poder del Espíritu Santo y de la sabiduría de las palabras, de la palabra, y emociones llegan, difícilmente van a poder tener el control de mi corazón. Cuando emociones llegan, porque van a llegar, pero si yo estoy siendo dependiente de la presencia y de la sabiduría de la palabra, por más emociones que lleguen, por más circunstancias que tenga que enfrentar, que emocionalmente me lleven a un límite, simplemente voy a tener la capacidad de controlar esas emociones y no al revés. Por eso comencé diciéndote que no podemos apagar las emociones o simplemente ignorarlas como si no existieran. Pero lo que sí podemos, a través del poder del Espíritu y de la sabiduría de la palabra,
es tener dominio sobre ellas. Cuando dependemos del poder del Espíritu y de la sabiduría que poseemos a través de la palabra, en lugar de que el temor guíe mis acciones, cuando dependo del poder del Espíritu y de la sabiduría de la palabra, en lugar de que el enojo me domine, me haga actuar imprudentemente, en lugar de que el desánimo me lleve a simplemente abandonar las cosas, cuando dependo del poder del Espíritu y de la sabiduría que poseo a través de la palabra, en lugar de que estas cosas me dominen, voy a tener la capacidad de correr a la fuente de todo dominio propio, que es Jesús. Y eso es lo que me va a permitir responder verdaderamente en fe y adoración, aun cuando las circunstancias que tengo que enfrentar no son las que yo espero, o me causen quebranto, o me causen aflicción. Entonces, ojo, porque probablemente lo sabes, porque probablemente es algo que anhelas, porque probablemente es la respuesta que muchas veces tenemos ya en automático: fe y adoración. Pero eso no va a ser una realidad en tu vida, en mi vida, cuando simplemente no estoy dependiendo de la presencia y de la sabiduría que puedo obtener a través de la palabra. Y quiero que veas lo que David está experimentando en esta porción que él escribe, versículo 107. Afligido estoy en gran manera, dice David. Versículo 109, David dice: mi vida está en continuo peligro, lo cual nos habla que David continuamente está sintiendo ese temor, esa angustia de no saber cuándo los enemigos van a venir y tomarlo como esclavo, como matarlo. Versículo 110, me pusieron lazo los impíos, y eso es una forma de hablar de traición o un sentimiento de abandono, porque era la misma gente, era su mismo pueblo quien ahora quería matar a David por órdenes del rey. Entonces David se siente traicionado, David se siente abandonado. Pero quiero que veas lo interesante de esto, porque a pesar de que David está experimentando estas emociones, a pesar de que David está pasando por esto, en su corazón hay un verdadero anhelo y un profundo compromiso. Por eso dice el versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Entonces, aunque David está pasando por estas cosas, en él hay un profundo anhelo, en él hay un verdadero compromiso de seguir caminando en obediencia a los mandamientos y a la palabra de Dios, aún en medio de todas estas emociones. Y está plagado esta porción justamente de eso. Mira lo que dice versículo 106, juré y ratifiqué que guardaré tus justos juicios. Versículo 109, no me he olvidado de tu ley. Versículo 110, no me desvié de tus mandamientos. Versículo 112, mi corazón incliné a cumplir tus estatutos. Versículo 115, yo guardaré los mandamientos de mi Dios. Versículo 117, me regocijaré siempre en tus estatutos. ¿Te das cuenta? ¿Puedes ver el contraste que esto nos ofrece? Por un lado, un David completamente angustiado, a un David experimentando aflicción, a un David experimentando temor, cargando un sentimiento de abandono y de traición.
pero al mismo tiempo un David que tiene como prioridad y meta seguir caminando firmemente en obediencia a la palabra y a la voluntad de Dios. Y ahí está. ¿Quién hace eso? ¿Quién en medio de su temor, quién en medio de su quebranto, quién en medio de su agonía está preocupado por agradar en obediencia al Señor? Porque sabes, el problema en sí no están en las emociones que podemos llegar a experimentar. El problema en sí mismo no son las emociones. El problema está cuando dejamos que las emociones tomen el control de nuestro corazón, porque lo más probable es que terminemos pecando. Lo más probable cuando tú eres controlado por una emoción es que termines tomando una mala decisión. Piénsalo. ¿En cuántos problemas te has metido por hacer cosas guiada por una emoción? ¿A cuántas personas has ofendido, has dañado por simplemente dejar que tus emociones en ese momento fluyeran sin control, en lugar de traerlas aquí? Hey, quieta. A mi hija le gusta salir con nuestro perro, con Cian. Pero a veces hay distractores que hacen que Cian se eche a correr, y por más que Emily trate de detenerla, sale volando, ¿verdad? Porque no tiene control, no tiene dominio, no tiene la fuerza, no tiene la habilidad, el conocimiento para poder controlarla. ¿Qué tengo que hacer? Ok, tú lleva la correa, pero yo por acá, a veces sin que ella se dé cuenta, yo estoy deteniéndola, para que no pase justamente eso. Y el Espíritu Santo es lo que nos provee ese control, ese dominio que tú y yo necesitamos para que nuestras emociones no salgan simplemente disparadas ante cualquier mínimo agitación, y como cuando abres un agua mineral, ¿verdad? O un refresco agitado, lo abres y muchas veces eso es lo que ocurre cuando emociones tienen el control de nuestro corazón. Al más mínimo roce, ante la cosa más insignificante, termina habiendo una erupción de emociones, porque simplemente o no las hemos identificado o simplemente no tenemos el control de ellas. Y son ellas las que terminan controlándonos a nosotros. Entonces, el problema no está en las emociones. El problema es cuando toman el control de nuestro corazón, porque lo más probable es que termines pecando. Y si te vas a llevar algo hoy, espero que sea esto, algo. Cuando emociones controlan tu corazón, lo más seguro es que termines pecando. Entonces quiero que medites en esto, porque ante las diferentes circunstancias, ante la presión, ante el peso de la aflicción, muchas veces terminamos desviándolos de lo que para nosotros tendría que ser una prioridad, y terminamos enfocándonos más en cómo resolver el caos. Terminamos enfocándonos más en cómo reponer lo que hemos perdido, en cómo conseguir aquello que creemos que es lo que necesitamos para tener la paz, para tener el consuelo. Terminamos más preocupados en señalar y condenar el pecado de otros antes de señalar y traer delante de Dios mi propio pecado.
Y tienes que saber esto, porque cuando nuestras emociones nos dominan, terminamos reduciendo nuestro enfoque a simplemente cómo salir de la tormenta. Cuando emociones nos controlan, lo único que queremos ver es cómo se resuelven las cosas. No me importa lo que tenga que hacer, no me importa lo que tengo que pasar. Yo quiero resolver esto ya, así. Y si tengo que huir, huyo. Si tengo que cortar con ciertas cosas, corto con esas cosas. Si tengo que abandonar, abandono. Yo quiero salir de esto ya. Eso significa que un corazón dominado por las emociones jamás se va a preocupar de manera genuina por crecer y madurar en obediencia. Porque no le importa ver qué es lo que Dios está tratando con él. No le importa ver cómo puede a través de eso crecer en fe. No le importa escuchar la voz de Dios en medio de eso que él está viviendo. Lo que él quiere es salir. Entonces jamás tendremos la capacidad de crecer genuinamente en obediencia. Y quiero que veas lo que dice Filipenses 2, versículos del 5 al 8. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, voy a dejar hasta ahí. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Haciéndose obediente hasta la muerte. Entonces quiero que medites en esto. Porque en la peor noche de su vida, cuando pudiéramos decir que emocionalmente más cargado estuvo Jesús, la prioridad, al igual que la de David, fue responder en fe y adoración al Padre a través de su obediencia. Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Pudiendo justificarse, teniendo razones Jesús para decir, ¿sabes qué? No. En medio de ese quebranto, y lo hemos hablado otras veces, aún Jesús mismo justo antes de comenzar a orar, va con sus discípulos y les dice, mi alma está dolida hasta la muerte, vengan y oren conmigo. Mi alma está sumida en tristeza, vengan y oren conmigo. Pero a pesar de esa tristeza, a pesar de ese dolor, a pesar de que Jesús sabía lo que iba a experimentar, Él dice, Padre, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Porque cuando dependo de la presencia y el poder del Espíritu Santo y de la sabiduría a través de la palabra, las mismas palabras de Jesús van a poder ser mis palabras. Padre, que no se haga lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Entonces, ojo con eso. Porque mientras que tú y yo no estemos dependiendo absolutamente de estas dos cosas, y te las repito, la presencia y el poder del Espíritu Santo y la sabiduría y la libertad que poseemos a través de la palabra, por más que queramos, por más que sepamos, por más que ya sea algo en nosotros, simplemente va a ser eso, una idea, un concepto.
sobre el cual no voy a tener la capacidad de caminar, porque mis emociones seguirán dominándome, mis emociones seguirán teniendo el control sobre mi vida. Por eso en el versículo 108 David espera que los sacrificios voluntarios de su boca sean agradables para Dios, porque no hay nada que agrade más el corazón de Dios. Si tú quieres de verdad agradar el corazón de Dios, entonces que de tu boca salgan estas palabras: Padre, que no se haga lo que yo quiero. Padre, aquí está mi voluntad, quiero hacer lo que tú has hablado. Padre, quiero alinea mi corazón a tu corazón para poder caminar en tu voluntad. Y quiero dejarte con este versículo que al menos a mí me ayudó a fortalecer mi fe. Vamos a Salmos 27:13. Por favor, Salmos 27:13. Hubiera yo desmayado, dice David, es un salmo también de David, hubiera yo desmayado si no creyera que veré la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Versículo 14. Aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera a Jehová. Y quiero animarte, quiero recordarte sobre lo que hoy estás viviendo, que aún por encima de esas emociones que quizás hasta el día de hoy te han tenido sometido, tenemos un Dios que en su gracia nos ha mostrado su misericordia y su bondad. Un Dios que no te ha dejado. Isaías 43:2 dice que aun cuando andes por aguas profundas, Él estará contigo. Entonces no permitas, Quique, no permitas que una emoción te robe la posibilidad de responder con fe y adoración a través de tu obediencia. Y probablemente es algo que tengas que repetirte todos los días. No permitas que una emoción te robe la posibilidad de responder con fe y adoración a través de tu obediencia. Y quizá hoy es un buen momento para traer esas emociones que quizá hasta el día de hoy te han estado controlando. Quizá hoy es un buen día para traer ese temor. Quizá hoy es un buen día para que puedas traer ese resentimiento. Que hoy puedas venir a los pies de Jesús y entregarle ese sentimiento de abandono, de traición, de enojo por lo que alguien más te hizo. Y si hoy estás experimentando las consecuencias de vivir una vida controlada por tus emociones, no solamente es necesario reconocerlo, sino también es necesario caminar en arrepentimiento para poder correr a esa fuente de todo dominio que es Jesús. Y me encanta, porque cuando venimos a Él, cuando corremos a esa fuente de todo dominio y le entregamos nuestras cargas, nuestras emociones, nuestras luchas, Él promete darnos el descanso que nuestra alma necesita. Y personalmente yo tengo mucho que entregar. Personalmente cada día tengo que enfrentarme con este tipo de emociones que debilitan mi fe, que me llevan a un cansancio, que me llevan a pensar y decir: Señor, ya,
Pero el Señor viene y nos dice: aguarda en mí, esfuérzate, que tu corazón se anime. Sí, espera en Jehová.